Cordial saludo. Mi nombre es José David Severiche Burgo, estudiante del programa de Ingeniería Ambiental de la Universidad UNAD, el curso de Microbiología Ambiental, junto con mi compañero Orlando Silvera y María Sandoval. Presentamos la tarea 2, que es la realización del podcast sobre principales grupos microbianos y sus características importantes que tienen en el ambiente y en nuestras regiones. A mí me corresponde hablar sobre los grupos microbianos y hongos y protozoos. Los hongos tienen una característica generales que son seres vivos, pertenecientes al reino fungi, constituidos por eucariotas. La mayoría de los hongos son sapótrofos, que es decir, se alimentan de materia orgánica muerta. Las características biológicas de estos hongos es que pueden reproducirse de manera sexual y asexual. Tienen dos capacidades de hacerlo en ambas formas. Son organismos heterótrofos, ya que no producen su propio alimento. Para sobrevivir requieren de una asimilación, descomposición de materia orgánica. Se pueden encontrar en climas húmedos, cálidos, en el suelo, en el agua dulce o agua marina, en madera viva, también en descomposición de la madera. La importancia en el área ambiental es que los hongos proporcionan minerales a las plantas y ayudan a la protección contra organismos parásitos del suelo. Su uso aquí en Valledupar es que se emplea en compostaje de residuos agrícolas de maíz y también de palmas. El otro grupo funcional son los protozoos, los cuales presentan características generales como seres orgánicos eucarióticos unicelulares. La mayoría de ellos pueden medir entre 10 y 70 micrómetros, aunque algunos pueden alcanzar hasta un milímetro. Las características biológicas de los protozoos es que pueden reproducirse tanto sexual como asexualmente, dependiendo de las condiciones ambientales y de su ciclo de vida. También son heterótrofos y se alimentan de otros seres vivos mediante el proceso de fagocitosis. Se encuentran principalmente en ambientes húmedos o acuáticos, tanto en aguas dulces como saladas. La importancia en el área ambiental es que los protozoos participan como productores de materia orgánica y como depredadores naturales de bacterias. Su uso en Valledupar está presente en lagunas de oxidación para tratamiento de aguas residuales. Bueno, esto ha sido todo. Muchas gracias. Muy buenas tardes, tutora y compañeros. Quien les habla, Orlando Silvera, estudiante de cuarto semestre de Ingeniería Ambiental de la Universidad Abierta de Distancia UNAD. En este podcast de microorganismos les vengo a hablar del microorganismo las bacterias. ¿Qué son las bacterias? Son un tipo de células unicelulares procariotas que no tienen núcleo definido ni algunos otros organulos. Las bacterias se clasifican según su forma en cocos, espirales y bacilos. También se clasifican según su tolerancia al oxígeno. Se clasifican en anaerobias, es decir, pueden vivir sin la presencia de oxígeno. Aerobias, que requieren de oxígeno para su supervivencia. Y facultativas, que requieren o no del oxígeno para su supervivencia. En el ámbito ambiental, las bacterias cumplen un papel fundamental en las plantas de tratamiento de aguas residuales, tanto domésticas como no domésticas. En los tratamientos biológicos, mediante dosificación de bacterias, dependiendo a los caudales, las empresas, mediante las bacterias, degradan la materia orgánica para posterior de la culminación del proceso de tratamiento de estas aguas, producir biogás. En Barranquilla, un ejemplo de utilización de bacterias
como digestores de materia orgánica se puede evidenciar en una planta de tratamiento de aguas residuales de una cervecera. En esta planta de tratamiento, en su sistema, en su tratamiento biológico, utilizan unos reactores. Unos reactores son unos tanques herméticos donde mediante el caudal dosifican bacterias anaeróbicas, las cuales degradan la materia orgánica para después su posterior producción de biogás. Muchas gracias. Hola, muy buenas tardes, querido tutor. Me presento, mi nombre es María Sandoval, soy estudiante de Ingeniería Ambiental. Bueno, el día de hoy le vamos a hablar sobre los grupos funcionales microbianos. A mí me corresponde hablarles sobre el virus, lo cual es acelular, no posee núcleo, no presenta organelos. La mayoría se encuentran envueltos en una capa protectora proteínica llamada calcide, y algunos poseen envoltura lírica. También son usados en monitoreos microbiológicos y vigilancia epidemiológica, las cuales se encuentran en aguas contaminadas. En algunos bacteriófagos hacen control biológico bacteriano. En la ciudad donde yo vivo, que es Barranquilla, se realizan monitoreos como tal de virus presentes en aguas residuales y en cuerpos de aguas asociados al río Magdalena. Por otro están las algas. Eso sí es una célula eucariota. Tiene un núcleo verdadero definido y sí poseen organelos como cloroplastos. Tienen una pared celular compuesta de células o sílices según la especie. Se utilizan en capturas de CO, tratamiento de aguas residuales y producción de biomasa para biocombustible. Al igual, en Barranquilla se investigan microalgas para descontaminación de aguas y producciones de biomasa en zonas costeras. Muchas gracias.